No puedes salir de la casa, te prohíbe el gobierno por el frío. De hecho, cuando hace -15, la gente dice que, ay, no, qué calor. El verano solo son 2 meses. ¿Cómo es un invierno ahí en tu ciudad natal? No, es normal, o sea, -30, Oh, más 30. es normal. Pero tú también eres de Alemania. Sí, pero Lo mismo, ¿no? lo más cañón que yo viví fueron -20. Es normal, -20, -30 es como que es... De hecho, cuando hace -15, la gente dice que, ay, no, qué calor. Y todos salen a pasear, como si abren sus chamarras, o Ajá. sea, todos vuelven locos de que, no, qué calor, -15. Porque estás acostumbrado a -20, -30, entonces Ujú. estás de que un poquito, o sea, ya -15, todos de que, ay, qué calor. Y ahí todos de que andan saliendo y sí, ¿sabes? ¿Y no extrañas esto, por ejemplo, acá? ¿El frío? Frío, no. Ya la verdad, también así. Frío no extraño. Lo que extraño es cómo se ve frío, no Ujú, cómo se siente. Me extraño eso, ¿sabes? Cuando es nieve, es como muchos, muchos diamantes. ujú. Es como que el mundo de los diamantes, Sí, todo así, como que mágico. brilloso, Sí. hermoso. Sí, pero frío no extraño. Ya. Me gusta cómo se ve. Y en el norte, donde vivía, por ejemplo, ahí sí el frío se hacía de que -50. Oh, la madre. Sí, no puedes salir de la casa, te prohíbe el gobierno por el frío, y más cuando había mucho viento, Ujú, porque cuando hace viento es tundra, claro. es tundra. ¿Qué es Eh, tundra así aquí para la pues gente? tundra básicamente es una zona donde ya no hay árboles, ya solo son como, sí, puro hierbita, la verdad, y ya hace mucho frío. El verano solo son 2 meses porque no se descongela la tierra, 2 metros máximo y se descongela y se acabó. Abajo es hielo que nunca en sus siglos de años nunca se descongeló. En Choque Cultural Clips te traemos los momentos más interesantes y emotivos en pocos minutos. Suscríbete hoy a Choque Cultural Clips, el link está abajo en la descripción. Dicen, por ejemplo, una vez leí como en Siberia, Encuentra unos mamuts. científicos se les ocurrió la genial idea de, encontramos un hielo que en miles o docenas de miles de años nunca ha sido descongelado. Tal vez lo vamos a descongelar y no sé, y ya la banda comentando, no manchen, va a llegar otro virus, ¿no? Sí, Así sí, que- sí, sí, eso hace mucho, porque además, por ejemplo, en el norte, pues, Siberia y norte es diferente. Sí. Siberia es más abajito y el Ujú. norte es más ahí, pero Siberia también es muy frío. Este, encuentran mamuts, encuentran muchas cosas, porque como está en hielo Ujú. de forever and ever, que nunca ¿sabes? Se descongela, hay muchas cosas, Qué locura. hay muchas cosas que puedes encontrar ahí. Ahí están los secretos de nuestro planeta en Sí, congelado. está congelado, sí. Órale. Literal. Y tiene por eso mucho gas de nuevo, por lo mismo como está hecho. Ujú. Pero sí, me gustaba mucho vivir en el norte de Rusia. Está muy lindo. ¿Qué animales hay allá? Pues osos polares, Eso también dato curioso, leí. A ver, tú me el confirmas si es animal más verdad o no. peligroso. Sí, es el animal más peligroso porque es uno de los pocos o casi el único mamífero que leí que proactivamente caza humanos. O sea, un león, bueno, también es peligroso, pero pues igual no encajamos tanto dentro de lo que ellos tienen en su menú, Sí. pero... Lo que pasa con los osos, si ellos prueban un humano, se vuelve adictivo. ¿Por qué? Porque sangre de humano es dulce. Tiene mucho azúcar por lo que consumimos, por cómo somos. Entonces a los osos les gusta mucho esta dulzura. Claro. Y entonces, obviamente, probando, si prueba una vez un humano, el oso ya siempre va a querer a cazar un humano por su carne dulce. Wow. No he probado, no sé cómo. Si hay preguntas, no sé si hay dudas, pero yo sé que pues por la cantidad de azúcares que tenemos se vuelve Claro. adictivo a un oso. Qué Y son animales, sí, que pueden ir de que mucho Ujú. tiempo, pueden rastrearte, son rápidos, masa muscular. En todo, un oso te parte. O sea, no vas a poder ni correr ni nada. O sea, no hay posibilidad. Mm, Y más, los blancos son más violentos un poquito. claro. Entonces, esto tenemos también. Ay, ¿cómo se llama? Rosamaja. Ay, de X-Men.
Ujú. Wolverines. Wolverines. Sí, en inglés es Wolverine. Ajá, Wolverines. No sé cómo será Hay en español. Wolverines, no Pues son no, pero no lobos. son lobos, Son pero son como parientes. parientes de... También son chiquitos, son osos chiquitos, Ujú. con unas garras Ya. enormes. Hay lobos, hay mucho ahí, renos. Y la gente, por ejemplo, del norte come renos mucho. De hecho, sangre de los renos contiene muchos elementos y a principio las personas que vivían ahí, su dieta principal era pescado helado Ujú. que sacan ahí del norte Ok. y los sangre de renos. Ok. Porque en verano pueden el pan, lo secan y en invierno pues no hay mucho que hacer. Entonces básicamente pues los pescados que Ujú. sacan y se congelan ahí, literalmente afuera, como sacas y ya se congela, ¿no? Y así comes nada más haces unas... ¡Vium! Pero crudo, o sea, Crudo. o sea, crudo congelado, pues. Sí, crudo congelado con un salicita. Y yo he probado y me gusta, de verdad. Sí. Nada más así, pescado. No he probado otra comida muy típica que son renos. Ujú. Renos abren, parten en dos. Abren con todo y con órganos y así con Sí. sangre. Y mientras está calientita la sangre, con una cuchara y con un panecillo. Teca, La teca. sangre fresca. Mm. Es que los rusos son otro nivel, ¿eh? No son rusos, son como rusos, pero son como los que vivían como no son iglus, Ok. son como casitas de piel de reno. Ok. Porque en el norte nosotros son rusos, pero es otra etnicidad, Ok. nenets. Nenets. Ok. Sí, parecido, no Como el sé. pueblo original de ahí, pues. Ajá, sí, porque Rusia es tan internacional, Ujú. por eso tenemos demasiado de todas las razas Ujú. y todos pues, son rusos, pero todos somos como muy diferentes y tenemos muchas culturas, tenemos muchísimas etnicidades. Y por ejemplo, en tiempo de URSS, Ujú. cuando política era Ujú. para poder unir todos esos países tan diferentes era de que, ok, acabaste, mi abuela ama URSS, por ejemplo, siempre recuerdo de, ay, URSS, ¿no? Si acababas universidad en un lado, te daban ya trabajo y casa al acabar tu universidad, Ujú. pero ibas muy lejos, adentro de Rusia. Entonces, así, tú al acabar la universidad, te mandaban súper lejos. Si vivías aquí, te mandaban allá. Si vivías acá, te mandaban para ahí. Ujú. Entonces, así tenías que unos años vivir, no sé, en un nuevo lugar. Y así, básicamente, pues te mezclabas, encontrabas tu amor, se casaba gente, encontraba amigos y ya se quedaba. Y así, por esa política, toda Rusia se mezcló, súper mezcló con todos los países alrededor.